El ejército, la Guardia Nacional y la policía se han encargado de quitar en tiempo récord las narcomantas que la delincuencia organizada ha comenzado a colgar en diversos puntos de Sinaloa. Se trata de mantas dirigidas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en donde involucran a nuevos funcionarios con una de las facciones que se disputan el control del cártel de Sinaloa. Sea cierto o no el mensaje que contienen, las mantas llegaron acompañadas de volantes, con la misma consigna lanzados desde aeronaves en una zona donde no había pasado esto antes. Sin embargo, todo esto ocurre en un momento muy delicado, en medio de manifestaciones crecientes contra el gobernador Rubén Rocha Moya, cuya exigencia para que renuncie ya no solo se oye entre los habitantes, sino incluso entre personas muy cercanas a la presidenta de México. En este video te mostraré también todos los pronunciamientos de Claudia Sheinbaum a estas manifestaciones en Culiacán. ¿Qué dijo y por qué no ha manifestado su apoyo al gobernador? Así transcurre el mandato de Rubén Rocha, con una fuga de reos a cuestas recientemente ocurrida y con la Cruz Roja paralizada también ante el miedo de ser víctima de la delincuencia organizada, pero eso sí, con otro fuerte operativo en puerta, a juzgar de las imágenes difundidas en las últimas horas de una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas. De manera inmediata y sorpresiva, en varios puntos de Sinaloa, el ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal fueron movilizados al salir el sol durante 2 días consecutivos. El objetivo, retirar narcomantas que comenzaron a ser colgadas en vialidades altamente transitadas, mantas con mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se mencionan a varios servidores públicos. El primer día fue el pasado domingo, 26 de enero, con al menos 5 mantas encontradas en puentes peatonales de 3 municipios de Sinaloa: Culiacán, Elota y Mazatlán. Las mantas cuestionaban las acciones del ejército mexicano en la zona serrana de Durango y pedían mayor atención al actuar del gobernador de ese estado, el priista Esteban Villegas. En Culiacán, las mantas fueron colocadas en el sector Montebello. En Elota, aparecieron en un puente del campo pesquero Ceuta, así como en la entrada de la comunidad de la Cruz, mientras que en Mazatlán se encontraron en 2 lugares: el puente peatonal de la avenida Ejército Mexicano y Río Piaxtla, y en el cruce de Libramiento Luis Donaldo Colosio y avenida Santa Rosa. Al día siguiente, el 27 de enero, otra manta con el mismo mensaje apareció nuevamente en Mazatlán, en el mismo puente peatonal de la avenida Luis Donaldo Colosio y la avenida Santa Rosa. En todos los casos, las mantas contenían, además de texto, la imagen de un volante que fue lanzado previamente desde avionetas, no en Sinaloa, sino en el estado de Durango. Está cayendo volante, era. Mucho volante. No es la primera vez que la delincuencia organizada lanza volantes en el contexto de la guerra que sostienen los chapitos contra los mayos. Las imágenes que ves corresponden a hechos ocurridos en Sinaloa. Sin embargo, sí es la primera vez que esto ocurre en el estado de Durango y que entre los aludidos están servidores públicos que laboran en esa entidad. Hace apenas unas horas, este 25 de enero, presuntos integrantes de los chapitos lanzaron volantes desde una avioneta en localidades serranas del estado de Durango. Estos documentos acusaban a funcionarios, exfuncionarios, mandos policíacos y empresarios de colaborar con Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. En los volantes se incluyeron fotografías y nombres de al menos 29 personas, entre ellas Esteban Villegas, gobernador de Durango; Sonia Yadira de la Garza, fiscal estatal; Óscar Galván, secretario de Seguridad Pública estatal; Jorge Herrera Caldera, exgobernador de Durango; Antonio Rosso Holguín, secretario y suegro del gobernador actual. También fueron señalados altos mandos del ejército, empresarios y legisladores. Las acusaciones giraron en torno a presuntas actividades delictivas como tráfico de drogas, extorsión y protección a líderes criminales, particularmente a El Mayito Flaco y los Cabrera Saravia, que funcionan como brazo operativo en la región del Triángulo Dorado. Fueron justo estos volantes los que aparecieron impresos en las narcomantas colgadas el 26 y 27 de enero en varios municipios de Sinaloa y dirigidas a la presidenta de México. Llama la atención que ahora los volantes fueron repartidos en Durango, que ha sido identificado como zona de refugio del Mayito Flaco debido a su difícil acceso geográfico. Mientras que en Sinaloa y Durango la delincuencia organizada difundía mensajes contra servidores públicos, en Culiacán se realizaron manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya ante el repunte de la violencia en la entidad. El detonante fue el asesinato de Gael y Alexander, de 12 y 19 años de edad respectivamente, así como de su padre, cuando hombres armados intentaron robarles el vehículo en que viajaban el pasado 19 de enero. El 23 de enero fue la primera manifestación en Culiacán, una protesta de 5,000 personas que acabó con algunos inconformes irrumpiendo
irrumpiendo el Palacio de Gobierno y provocando destrozos en las oficinas del gobernador. 3 días después, el 26 de enero, se realizó una segunda protesta masiva en la misma ciudad con una convocatoria que duplicó la asistencia respecto de la primera, reuniendo a cerca de 10,000 ciudadanos. Los asistentes marcharon vestidos de blanco, exigieron paz y justicia mientras pedían la renuncia del gobernador. Entre los manifestantes se encontraban niños, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia en el estado. Durante la movilización hubo piñatas con el rostro de Rocha Moya y cartulinas con mensajes como narcogobernador. También expusieron rostros de personas desaparecidas, un hecho que anteriormente no se había realizado por temor a represalias. Las protestas en los últimos días no han sido exclusivas de Culiacán. El 24 de enero una manifestación fue realizada en Mazatlán como acto de solidaridad con la familia de Antonio Sarmiento y sus hijos. La movilización fue encabezada por madres de personas desaparecidas. Durante la marcha, los participantes exigieron justicia y expresaron su indignación por la creciente violencia en el estado y también pidieron la renuncia del gobernador. Así como sorprendió la capacidad de convocatoria, sorprendió el pronunciamiento de una mujer muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. El 24 de enero, Tatiana Cloutier, actual directora del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, expresó su apoyo a los ciudadanos que participaron en la protesta del 23 de enero en Culiacán. Desde Nuevo León, vía red social X, quien fuera la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, respaldó las exigencias de los manifestantes para que el gobernador Rubén Rocha Moya renuncie. A través de un mensaje, Tatiana Cloutier destacó que el pueblo pone y el pueblo quita, instando a los poderes responsables a escuchar el clamor ciudadano y atender las demandas de seguridad. El mismo día de la publicación hecha por Tatiana Cloutier, una oficina móvil y una retroexcavadora de la empresa Impulsa fueron incendiados. Esta empresa es propiedad de la familia Cloutier. Según la denuncia hecha por Manuel Cloutier, hermano de la directora del Instituto Mexicano en el Extranjero, la agresión ocurrió la madrugada del 24 de enero en la colonia Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán. El director general de la empresa, Ricardo Cloutier Carrillo, aseguró que el ataque fue perpetrado por 4 hombres armados y reveló algo importante. Antonio, el papá, quien fue asesinado junto con sus 2 niños el 19 de enero y que fue la chispa que detonó las manifestaciones masivas en Culiacán, trabajaba para un despacho que colaboraba con Impulsa, la empresa propietaria de las oficinas y la retroexcavadora incendiados. Debo ser claro, hasta el momento las autoridades no han esclarecido los motivos del ataque ni han identificado a los responsables. Sin embargo, no ha sido descartada ninguna línea de investigación. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. Finalmente, este lunes 27 de enero, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reaccionó a la marcha realizada el 26 de enero en Culiacán, en la que miles de personas pidieron su renuncia y exigieron justicia ante los altos índices de violencia en el estado. Durante su conferencia semanal, el morenista negó tener razones para dejar su cargo y afirmó que no renunciará únicamente porque un grupo de personas lo solicita, a pesar de que la marcha del 23 de enero fueron 5,000 manifestantes y el 26 fueron 10,000. El mandatario enfatizó que las críticas y protestas representan una minoría en comparación con la población total del estado, de tal forma que no por el hecho de que un grupo de personas grite "fuera Rocha", él va a agarrar sus cosas e irse. Incluso dijo, aunque sin presentar pruebas, que algunos de los participantes en las protestas podrían tener vínculos con figuras políticas de oposición. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo.
Durante la misma respuesta, el gobernador negó tener conocimiento de una marcha convocada en su favor para el miércoles 29 de enero. Aclaró que no ha solicitado ni organizado ninguna manifestación de apoyo. Lo cierto es que la convocatoria para la marcha en favor del morenista no es un secreto. En cuanto salieron miles de ciudadanos descontentos con su administración, miembros de Morena en Sinaloa y funcionarios del gobierno de Rubén Rocha lanzaron una campaña en redes sociales para mostrar su apoyo al gobernador. Legisladores, alcaldes y secretarios de Estado utilizaron sus cuentas oficiales y personales para publicar mensajes respaldando al mandatario. Uno de los lemas más difundidos fue "Yo sí apoyo a Rocha y Sinaloa", y llegó acompañado de pronunciamientos que intentaron minimizar el descontento ciudadano y las exigencias de renuncia del gobernador. Y aunque Rubén Rocha niega tener conocimiento de esta marcha, esta se formalizó a tal grado que fue convocada en un evento partidista por Carlos Rea Camacho, padre de la diputada morenista Stephanie Rea. Y hoy hubo una marcha. Nosotros no debemos pecar de ingenuos, ni de quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que salir también a la calle, tenemos que seguir luchando. Yo quiero aprovechar este lugar histórico para pedirle al Comité Estatal de Morena y pedirle a todas y a todos los morenistas que vayamos a hacer una marcha a Culiacán, una marcha por la paz, pero también para defender a un hombre que ha trabajado mucho por el pueblo, que es el doctor Rubén Rocha Moya, para el que pido un fuertísimo aplauso. Por su parte, la presidenta de México se ha pronunciado sobre las dos marchas hechas en contra del gobernador en Culiacán. Sobre la primera, ocurrida el 23 de enero, donde algunos manifestantes entraron a las oficinas del mandatario y realizaron destrozos, Claudia Sheinbaum manifestó toda su solidaridad con la familia de los menores de edad asesinados que encabezaron la protesta. Sobre el gobernador, la presidenta no hizo ni un pronunciamiento, ni siquiera para defenderlo. Pero sobre los deudos, además de manifestar su solidaridad, informó que había instruido a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, contactar a los familiares de las víctimas para brindarles apoyo. De paso, la presidenta defendió su estrategia de seguridad, la suya, no la del gobierno del estado, e hizo referencia a un operativo desplegado desde diciembre del 2024, encabezado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Y solidaridad con lo que pasó con la familia en Sinaloa. Le pedí a la secretaria Rosicela que entrara en contacto con ellos. Sobre la segunda manifestación ocurrida este 26 de enero, al día siguiente la presidenta finalmente se pronunció sobre la exigencia de renuncia de Rubén Rocha Moya. Sin defenderlo y sin criticarlo, Claudia Sheinbaum aseguró que no es labor del gobierno federal decidir quién ocupa o quién deja un cargo de gobernador. Se centró en destacar que el trabajo del gobierno federal es proteger a las familias, contribuir en la construcción de la paz en la región. Es decir, en ambas respuestas, la presidenta evitó emitir juicios sobre el desempeño de Rocha Moya y se enfocó en los esfuerzos del gobierno federal por garantizar la seguridad en el estado. Sobre el tema del gobernador, presidenta, lo continúa Pues nosotros nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa. Por si fuera poco, Rubén Rocha debe sortear las críticas en medio de otra crisis derivada de la violencia en la entidad. Apenas el pasado 25 de enero, 4 internos escaparon del centro penitenciario Región Centro Norte, ubicado en Angostura, tras lo cual se implementó un operativo para tratar de localizarlos. 3 de los reos fugados están acusados de secuestro, mientras que el cuarto fue policía del municipio de Guasave, condenado por homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad. En estos momentos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado siguen buscando a los 4 fugados. Otra crisis recientemente desatada en Sinaloa se ha visto reflejada en la Cruz Roja. El 23 de enero, una ambulancia de la Cruz Roja fue interceptada por hombres armados en Culiacán mientras transportaba a un hombre de 60 años quien había sido baleado. El ataque ocurrió en la colonia El Barrio cuando los presuntos sicarios cerraron el paso al vehículo de emergencias y asesinaron al paciente dentro de la unidad. Este hecho provocó que la Cruz Roja suspenda de manera inmediata la atención de heridos de bala en la capital sinaloense. A través de un comunicado, la institución señaló que su personal y ambulancias permanecerían en sus instalaciones
instalaciones y solo atenderían tipos de emergencias hasta nuevo aviso. 2 días después, el 25 de enero, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, anunció en conferencia de prensa que la Cruz Roja había reanudado algunos de sus servicios. Sin embargo, aclaró que la institución no volvería a atender casos de personas heridas por disparos ni acudiría a llamados relacionados con este tipo de emergencias. La vocera informó que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Óscar Rentería, sostuvo reuniones con la Cruz Roja y otras corporaciones de asistencia privada el mismo día del ataque y que durante las pláticas se establecieron acuerdos para mejorar la seguridad del personal de emergencias y coordinar las operaciones en situaciones de riesgo. Entre las medidas tomadas se establecieron una mayor coordinación entre cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad pública. A la par se ha informado que un juez federal del Estado de México vinculó a proceso a Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada y presunto operador financiero del cártel de Sinaloa. Fue un juez de control quien determinó que la Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra. Recordarás, El Chavo Félix enfrenta cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo y por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Debido a la gravedad de las acusaciones, se le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido desde su captura. El juez también fijó un plazo de 5 meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República y la defensa podrán aportar más pruebas que serán utilizadas en el juicio. El Chavo Félix fue detenido el 18 de enero en un operativo conjunto realizado por el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República en la Sindicatura de Quilá, en Culiacán. Él ha sido identificado por autoridades federales como un hombre de confianza de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada. Según las autoridades, el Chavo Félix desempeñaba un papel clave como operador financiero de esta facción del cártel de Sinaloa, además de que fue parte del círculo cercano de seguridad de El Mayo, debido a su relación familiar, ya que está casado con Teresa Zambada Ortiz, hija del capo. Así como avanzan las críticas contra el gobernador y así como avanzan los procesos judiciales, también avanzan los operativos del gobierno federal. Este 27 de enero fue visto y videograbado un fuerte operativo de la Guardia Nacional con unidades avanzando con dirección al norte de Sinaloa a través de la autopista. Videos de testigos compartidos en redes sociales muestran una larga fila de vehículos de la corporación que parecían desplazarse en 3 grupos. En las imágenes difundidas se observan varias patrullas y vehículos tácticos de la Guardia Nacional movilizándose con equipo completo. El despliegue generó sorpresa entre los automovilistas que transitaban por la misma vialidad. Al momento en que hago este video, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el propósito del operativo. Sin embargo, ya te estaré informando sobre el desarrollo del mismo en mis próximos videos. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal para que no te pierdas cada detalle de lo que ocurre en México en el combate al narcotráfico.